Hablemos de Odoxeo, una otaku de novelas web, líder de la moda nerd y una hipster con un caso de síndrome de Chunibyo. Como mencioné antes, conocí a este personaje por primera vez en el ciclo 555. En realidad, nos conocíamos bien antes de eso, pero solo forjamos un vínculo real en ese ciclo. En ese momento, retrocedí al vestíbulo de la estación de Busan, como de costumbre. Estoy aburrido. En aquel entonces, ni siquiera había adquirido mi afición por las novelas web. Incluso alguien como yo, un optimista que podría clasificarse en la competencia del regresor infinito más optimista de la vida entre todas las obras de ficción, se cansaría un poco de llegar al punto de partida número 555. ¿No te cansarías incluso del parque temático más divertido del mundo después de visitarlo 555 veces? Además, el vestíbulo de la estación de Busan distaba mucho de ser un parque temático emocionante. Lo máximo que se podía esperar era que Seo-Gyu gritara "maldito imbécil", tan fuerte que resonara por todo el pasillo. Había un secreto oculto en el vestíbulo, pero eso lo comentaremos más adelante. ¿Debería intentar leer la mente? Esta vez decidí darle un poco de sabor a las cosas. Leer la mente fue una habilidad que adquirí en el ciclo 554. Podía escuchar los pensamientos de seres menos capaces que yo. Los criterios para la capacidad eran extremadamente vagos, y la habilidad en sí no era muy poderosa, pero valía la pena usarla solo por diversión. Mi teléfono no funciona. Demasiada gente. No puedo respirar. En cuanto activé la lectura de mente, los pensamientos colectivos de la gente reunida en el vestíbulo de la estación de Busan inundaron mis oídos. Algunas voces me eran familiares, mientras que otras eran relativamente nuevas. Maldita sea. ¿Qué demonios es esto? Es una puta basura. Necesito contactar a mi jefe. ¿Qué pasa? ¿A dónde se fueron todos? Reverendo. ¿A dónde fue, reverendo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Por un momento me sentí mareado. La lectura mental no me permitía concentrarme en un objetivo específico. Al activarla, escuchaba todos los pensamientos superficiales de quienes me rodeaban. Aún así, podía soportar sortearlos, y mi primera impresión al usar la lectura mental en el vestíbulo de la estación de Busan fue, todo lo que podía oír eran los mismos pensamientos mundanos. Bueno, estoy familiarizado con todas estas caras, ya lo sabía casi todo sobre los miembros originales del vestíbulo de la estación de Busan. Sus nombres, apariencia, orígenes e incluso las habilidades que despertarían más tarde. Así que, hicieran o pensaran estas personas, nada me sorprendía. Podía predecir sus pensamientos con solo mirarles la cara, así que leer la mente era prácticamente inútil. Por supuesto, no puedo leer la mente de Go-Yuri, como esperaba nunca debería involucrarme con ese niño. Me alejé de Go-Yuri y me dirigí a una máquina expendedora al otro lado del vestíbulo para tomar una bebida tranquilamente. La gente a mi alrededor me miraba con desprecio y pensaba, ¿qué clase de persona está tan relajada en esta terrible situación? Pero no me importó. Más tarde, incluso estas bebidas se volverían escasas. Desde su perspectiva, acababan de ser convocados al vestíbulo, pero yo había regresado a un mundo relativamente intacto tras 20 años de lucha. Después de tanto tiempo sin tomarlo, el té de Ceilán me supo divino. Estaba tan bueno que me bebí una lata rápidamente y compré otra. Después de beberme 4 latas seguidas, la gente me miraba con incredulidad. ¿Qué le pasa a este tipo? Lo está bebiendo como si fuera lo mejor que ha probado en su vida. Menudo sacrilegio. El niño sabe beber. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué pasa con el gusto de este tipo? Ese último se llama Levaet, y no ha cambiado desde el primer ciclo. Incluso después de escucharlo nuevamente, no hubo nada que resaltara. Leer la mente era un arma de doble filo en ese sentido. Justo antes de usarla, sentía una oleada de emoción, preguntándome qué pensamientos fascinantes podrían estar ocultando las personas. Pero después de escucharla, me decepcionaba y pensaba, ¿eso es todo? Por lo tanto, irónicamente, leer la mente era lo más divertido justo antes de activarla. No pude hacer nada al respecto. A estas alturas, pedirles a los miembros originales que tuvieran una mentalidad nueva fue una avaricia irrazonable de mi parte. ¡Guau! El vestíbulo de la estación de Busan. Lo vi en una novela. Pronto aparecerá el hada tutorial y le volará la cabeza al que diga palabrotas. Supongo que no.
Escupí mi quinto té de Ceilán. La bebida, brillante como el atardecer, se esparció por el aire, tiñendo el mundo de su tono dorado, y la gente, sorprendida, se quedó boquiabierta al presenciar cómo el sol poniente se adelantaba 7 horas. Qué asco. Asqueroso. Horrible. Un tipo sucio. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Joder, qué cerdo. Los miembros originales, siempre enfrentados por su personalidad, origen, ideología y creencias, finalmente llegaron a un acuerdo. Lograron lo imposible, pero en ese momento, no me importó. Giré rápidamente la cabeza. A ver, la novela no tenía muchas ilustraciones, así que es difícil reconocer a la gente. Ah, pero puedo decir que ese tipo es Lee Baek, Kim Tae-yang. Wow, ese tipo hizo que el escenario del vestíbulo fuera una pesadilla. Allí estaba ella. Oh Doc-seo. Una persona que siempre mantuvo una expresión cínica y se mostró distante y distante durante el ciclo 555. Sus rasgos distintivos incluían ojos sin vida, una sudadera con capucha y una gorra. Una víctima frecuente que solía morir en el vestíbulo de la estación de Busan a menos que yo interviniera. Por alguna razón, observaba su entorno con un brillo casi vivaz en sus ojos, generalmente inexpresivos. Bueno, sin duda. Este es el prólogo de la historia que me devoré anoche, el punto de vista del regresor omnisciente. ¿Punto de vista del regresor omnisciente? ¿Prólogo? Entonces, ¿cuál es mi habilidad? Ventana de estado. Oye, ventana de estado. Estado abierto. Ventana de habilidad. Ventana de habilidad. Guau, ni siquiera un holograma emergente cuando es la última moda. Esto es discriminación directa de la ventana de estado. ¿La última tendencia? ¿De qué hablaba? Maldita imbécil. ¿De qué carajos estás hablando? Ups. Estaba tan concentrado en los pensamientos de Doc-seo que no pude evitar que le volaran la cabeza a Seo-gyu. Lo siento, Seo-gyu. El hada número 264 logró una muerte por primera vez en mucho tiempo. Mientras la sangre salpicaba por todas partes, Shimar-yeon y muchos otros gritaron. Por supuesto, lo único que sentí fue, vaya, ¿cuánto tiempo ha pasado? En lugar de sorpresa. Ah, el cliché del tutorial del hombre que le vuelan la cabeza, usan todos esos clichés viejos, pero no hay ventana de estado. Oh Doc-seo tampoco se inmutó. No parecía sorprendida en absoluto. Pensé que llamar a Seo-gyu el hombre que le vuelan la cabeza era duro, pero bueno. En fin, lo único importante en el vestíbulo de la estación de Busan es lo temprano que puedas conseguir el elixir escondido en Hyundai. ¿Cómo sabía que había un elixir en Hyundai? Y la única despertadora a la que vale la pena prestar atención en el vestíbulo es Uehara Shino. Ahora la tratan como basura, pero más adelante despertará como una alquimista de alto nivel. ¿Cómo lo sabía ella? Uehara es lo opuesto a Silmarillion. Solo es útil hasta el prólogo, pero será útil como sanadora hasta entonces. Ah, ahí va. Cierto, es una cobarde. ¿Cómo hizo ella? Espera, Shimar-yeon se volvió inútil más tarde. En realidad, estaba en su punto más bajo ahora, pero una vez que se estableciera ese G-net, se levantaría como un fénix para saludar a la vasta expansión del mundo net. No había tiempo para analizar los detalles. Doc-seo no dejaba de soltar una idea fascinante tras otra, como miel dorada que gotea de una colmena del Himalaya. Debería empezar a halagar a Uehara Shino. TSK. Romper el canon y crear un personaje original imparable no es mi estilo. Pero como ni siquiera tengo una ventana de estado, no puedo ser tan exigente, ¿verdad? ¿Rompiendo el canon? ¿Personaje original imparable? Como dije antes, en ese momento no tenía ni idea de novelas web. Fue Doc-seo quien me enseñó esta afición, así que era natural que sus ideas me sonaran a un idioma extranjero. Pero incluso Uehara Shino es solo mi segunda prioridad. Si hay una persona en la que hay que centrarse aquí, definitivamente es ese hombre. En ese momento, Doc-seo se giró hacia mí. Al percibir su mirada, aparté la vista rápidamente, y sin darme cuenta, me miró fijamente. Ahí está. El protagonista de este mundo. Nombre en clave, Undertaker. Es más guapo de lo que esperaba. Espera, quizás la portada era mejor. ¿Es mejor en persona? Es difícil saberlo. Se parece un poco a la portada. Pero que no te engañe su aspecto. El Undertaker ha experimentado regresión varias veces. No tiene piedad ni empatía.
Solo vive para vengarse de los monstruos, un típico regresador que no tiene nada más que odio, y probablemente esté furioso ahora mismo porque perdió a Dan Seorin ante los 10 patas en el último ciclo. Solo está loco. Si detecta algo raro, podría matarme en el acto. Mejor ten cuidado con él. ¿Qué y qué? Sin empatía, odio, furia. ¿Qué? Disculpe, pero ¿quién es esta persona? Y Seorin no había muerto ante los 10 patas en el ciclo anterior. Al principio era un muro formidable, pero después de unos 20 ciclos, pude vencerlo en 5 minutos. ¿Podría ser esta persona? ¿Ella conoce mi pasado? Fue entonces cuando ocurrió. Hola, señor. Hola, señor. Las voces telepáticas y reales se superpusieron. El dedo de Doxeo me señaló. Solo quedaban unas 10 personas en el vestíbulo de la estación de Busan, y salvo yo, todos estaban apiñados. Señor, venga. El hada ha hecho un torrente de sangre y todos se han largado. Será mejor que nos mantengamos unidos, al menos. ¿No le parece? El hada número 264 no hizo nada malo. Los superiores dieron las directrices equivocadas. De hecho, el hada número 264 es una víctima. Oh, cállate. Los adultos están hablando. ¿Por qué interrumpes? Uek. En el centro de los sobrevivientes, Doxeo permanecía erguida con valentía, con el pecho inflado como un líder. Su audacia al desafiar al hada tutorial, a quien todos temían, debió de causar una fuerte impresión. En realidad, el hada número 264 simplemente seguía las reglas y no sentía rencor hacia los humanos, excepto hacia la burguesía, así que se retiró rápidamente. ¿Y bien? ¿Viene o no, señor? Doxeo me murmuró internamente. Vamos, por favor, ven aquí. Sin ti, estamos todos muertos. Sé que perdiste a tu primer amor y al único líder de gremio al que siempre seguiste, Dan Seorin, y sé que odias a los monstruos y que el mundo es una mierda, pero por favor, sálvanos. Honestamente, no entendí completamente la mitad de lo que esta niña estaba diciendo, y no tenía idea de qué había entendido mal. Pero una cosa estaba clara. Si la sigo, este ciclo va a ser genial. Había otra razón, no solo por la emoción, sino también porque podría usarla para cazar a cierta criatura extraña. Pero esa es otra historia. De todos modos, recuperé la memoria de mi yo antiguo, de tiempos pasados, hace más de 1000 años. ¿Qué expresiones, miradas y tono había usado entonces? No te seguiré. ¿Fue algo así? Debería serlo. Probablemente. Incluso en mi larga vida de regresor, era la primera vez que interpretaba mi propio papel. Me pareció bastante inusual, como mínimo. Simplemente te observaré. Ah, bueno, haz lo que quieras. Doxeo rió disimuladamente. Después de saquear una campana de plata de la tienda de recuerdos, leí sus pensamientos nuevamente. Guau, su voz es aterradora. Me da escalofríos. Pero escapar del vestíbulo de la estación de Busan es casi imposible sin el protagonista. Tendré que adularlo de alguna manera. Ciertamente ella era un personaje interesante. Seguir a Doxeo trajo consigo un pequeño problema. No fue tan leve. Causó un problema importante. Y no fue por mi culpa. Bien, completé el tutorial. Con Doxeo tampoco fue un problema. No estuvo mal para ser una novata, a pesar de mi modesta ayuda, claro, solo soy humilde, no fue precisamente modesta. Atravesó la puerta de la estación de Busan en tan solo 48 horas. Para contextualizar, superé la estación de Busan en mi tercera ronda. Dicho de otro modo, viví y morí en Busan durante mi primera y segunda ronda. Podría decir con orgullo que era más busanes que la mayoría, y si mi ciudad natal no fuera Seúl, podría haberme ganado la insignia de verdadero busanista. Incluso en mi tercera prueba, me llevó una semana entera completarla. Así que Doxeo la redujera a 48 horas demostró su gran potencial. Aunque el protagonista me ayudara, lo terminé en 2 días. Doxeo, ¿quién eres? Puedo con la moda, el hip hop y matar monstruos, así que hay algo que no puedo hacer. Estoy empezando a asustarme. Dejemos que su bravuconería juvenil pase desapercibida. A estas alturas, el vestíbulo de la estación de Busan era un lugar misterioso. No solo rebosaba de talento, sino que estaba repleto. Una entidad desconocida como Go-Yuri con el potencial de destruir el mundo, el enigmático Seo-Gyu con sus habilidades de gestión de comunidades, el buscador de problemas Simar-Yeon, el Magufino de Arashino, yo, el enterrador que retrocede infinitamente, y ahora incluso Doxeo. Fue realmente aterrador.
Un tesoro de talento listo para ser conquistado. La antigua ciudad de Peixian de la contienda Chuan, donde Liu Ban reclutaba a granjeros y Xiaoe organizaba el papeleo burocrático mientras Fan Kuai mataba cerdos, no era digna de envidia. Pero estoy divagando. En cualquier caso, la aventura de Doxeo transcurrió sin problemas. Pero si no era mi problema ni el de ella, significaba que un intruso externo había intervenido en esta alegre fiesta. Esta misteriosa entidad caminaba con paso rápido, mirándome de vez en cuando. Cada vez que lo hacía, inclinaba la cabeza y sonreía dulcemente. Casi me enamoro de ella. Si no hubiera sabido que esta entidad sonreía igual incluso mientras destruía el mundo, quizá le habría confesado mi amor como un hombre de verdad. Esta entidad era Gou Yuri. Me estoy volviendo loco. La que blandía el destello rojo. Si la etiquetaras, caería en lavado de cerebro, manipulación cognitiva, control afectivo y mitos de Cthulhu. Así es. Gou Yuri también se había unido al grupo de Doxeo. Todos éramos miembros originales que empezamos en el vestíbulo de la estación de Busan, así que esto era inevitable. En una sola de las primeras fiestas teníamos a un ser que haría mi vida divertida y a otro que podría destruirla por completo. ¿Era esto siquiera posible? Claro que sí. Vestíbulo de la estación de Busan, vaya punto de partida tan loco. En ese momento, un cabello rosado revoloteó justo frente a mí. Undertaker, ¿verdad? Mi corazón dio un vuelco. Como referencia, Gou Yuri seguía usando activamente la manipulación de la percepción, el control del afecto y el lavado de cerebro de impresión. Toda clase de personas ya se habían reunido a su alrededor, compitiendo por su favor. Pero ella apartó a todos esos aduladores y se acercó a mí directamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres? Una cosa que fue una suerte para mí fue que estaba interpretando al regresor más genial del mundo. Es hora de mantener la cara de póker. Traté de pensar en toda la desesperación que sentí cuando el mundo terminó, la traición que sentí cuando el viejo Cho huyó solo y la tristeza que sentí cuando perdí a Dan Seo-rin por primera vez, cualquier cosa que me ayudara a invocar emociones negativas. Gracias a eso, mi cara era convincentemente desagradable. Desagradable nivel 5. No es nada importante. Solo tenía curiosidad por saber qué tipo de persona eres. Estabas tranquilo cuando la gente murió y aparecieron monstruos en el vestíbulo. Gou Yuri no se inmutó. ¿Ella me había estado espiando? Si mi corazón tuviera glándulas sudoríparas, estaría empapado en sudor frío. Como dice el dicho de las artes marciales, cuidado con los ancianos y los niños, mi lema de vida siempre fue tener cuidado con el cabello rosa. Decidí aumentar mi desagrado. Desagradable nivel 6. No estoy interesado en ti. Así que no te preocupes por mí. ¿Te gusta el té de Ceilán? Es mi bebida favorita. Esto fue un acto turbio. ¿Era este el poder de la manipulación de la percepción? Naturalmente, intentó aumentar mi afecto como si nada. Pero yo, el Undertaker, no era un tipo fácil de vencer. Sinceramente, me dio un vuelco el corazón, pero lo interpreté como señal de un infarto. En otras palabras, moriría si lo dejaba pasar. No hay elección. Nivel 7 desagradable. Eres molesto. Piérdete. Ya. Ia. Jejeje. Ella simplemente me sonrió con sus ojos. ¿Te das cuenta de que aunque estás hablando conmigo, ni siquiera has mirado en mi dirección? Cállate. ¿No entiendes lo que significa piérdete? O eres una ignorante o me ignoras. Si es lo primero, eres un tonta. Si es lo segundo, eres una ignorante. Señor Undertaker, es usted una persona interesante. Llevémonos bien de ahora en adelante. Me llamo Gou Yuri. Solo llámame Yuri. Tras decir esto, Gou Yuri se alejó primero. Su sombra, con las manos entrelazadas a la espalda, tarareaba una melodía. Parecía que se había interesado por mí. Mis intenciones habían tenido el resultado contrario. La próxima vez que me encuentre con Gou Yuri, en lugar de ser desagradable, debería actuar como un jugador borracho para dar un pequeño spoiler. Incluso cambiar mi estrategia fue inútil. Olvidar tus penas con el alcohol y dejarte llevar por el juego. Eres alguien que sabe lo que significa vivir la vida al máximo. Esa fue la loca respuesta que dio. Solo había una forma de manejar a Gou Yuri. No dejar que ella te note en primer lugar. Alguien podría preguntarse por qué un regresor infinito le tenía tanto miedo a Gou Yuri. Pero para los regresores, la muerte no es lo más aterrador. La ignorancia sí. Piénsalo. El oponente es un manipulador cognitivo de clase S, el jefe final de los virus mentales.
¿Podrías confiar en el conocimiento obtenido al acercarte a Goyuri? ¿Y si ese conocimiento ya estuviera contaminado por lavado de cerebro y manipulación? ¿Y qué haría Goyuri si descubriera que soy un regresor? Por ejemplo. Entonces déjame preguntarte esto. ¿Creías que no te estaba lavando el cerebro desde el principio? ¡Ay! Simplemente te hipnotizan haciéndote creer que has retrocedido cuando en realidad estás bajo mi control. De ahora en adelante, reinaré con supremacía. ¿Qué pasaría si algo así ocurriera? Entre todos los despertados que conocí, la que poseía la mayor fortaleza mental era la Santa. Incluso ella fue derrotada por Goyuri. Hasta que obtuviera el escudo para resistir la manipulación cognitiva, el cortafuegos mental, sería prudente no relacionarme con Goyuri. Pero aparentemente no era yo el único que sabía poco sobre ella. ¿Quién es ella? ¿La de pelo rosa? Toxeo miró hacia acá. Probablemente pensó que era disimulada, pero mis sentidos lo captaron. ¿Había algún personaje como ella en el ciclo anterior? Su color de pelo destaca para un extra. Pero no puedo evitar sentir que deja una muy buena impresión. Probablemente es mayor que yo, quizás podría hacerme amiga de ella. Incluso Doxeo no sabía nada de Goyuri. Este hecho contenía una pista importante. Al observar a Doxeo, me di cuenta de que había leído cierta novela. Sorprendentemente, el protagonista de esa novela era yo, el Undertaker. Lo que no estaba claro era si debía llamarse novela. Era más bien mi documental o biografía. Doxeo sabía demasiado como para llamarlo otra cosa. Y aún así, ella solo conoce las cosas realmente antiguas. Fue como leer una novela que se actualizaba a paso de tortuga. Por ejemplo. Bien, conseguí el elixir de Aeondal. ¡Wow! Conseguí el elixir justo después de pasar la puerta de la estación de Busan. ¡Qué progreso tan rápido! Quizás tenga talento. Con esto, será posible derrotar al aterrador jefe final. 10 piernas. 10 patas no era el jefe final. De hecho, ni siquiera era un jefe de mitad de partida. Su tiempo para explorar libremente restaurantes por la península coreana duró como máximo hasta la 20ª partida. Después de eso, se convirtió en un manjar. Necesito unirme a Dam Seorim de alguna manera. Es la líder de gremio más confiable entre esos bastardos. Si su conjuro de la canción maldita se activa correctamente, es la que más daño por segundo hace. Seorim no era la DPS más fuerte. Al principio, quizá lo pareciera, pero su verdadera fuerza surgió como apoyo. A medida que el viejo Cho y yo nos hacíamos más fuertes con cada ataque, Seorim se retiraba gradualmente del frente para apoyarnos. En breve, el protagonista tiene que resistir el ataque de los 10 patas, pero será difícil solo. ¿Debería ayudarlo después de todo? Doxeo ni siquiera sabía que existía el viejo Cho. La conclusión fue sencilla. La novela Doxeo solo exploró mi vida hasta la 4ª edición. En otras palabras, era una autobiografía inacabada. Una novela a medio escribir. Una historia cuyos capítulos aún no estaban serializados. Una serie en desarrollo de un autor lento. Era realmente una habilidad única. Si tuviera un nombre sería, el empujón del autor. Pero asumir que la novela de Doxeo solo resumiera las primeras 4 etapas de mi vida lo explicaba todo. También aclaraba por qué me trataba como si fuera un psicópata. Bueno, supongo que estaba un poco nervioso en ese entonces antes de conocer al viejo Cho, claro, no estaba tan desquiciado como ella creía. Simplemente separé preventivamente las cabezas de los cuerpos de los alborotadores, amenacé con matarlos a todos si las cosas no salían como yo quería y no me daría por satisfecho a menos que sacara el máximo provecho de cualquier evento, solo tu personalidad de protagonista regresor de novela web estándar, ¿verdad? ¡Guau! Mira esa expresión aterradora cuando dice que se unirá a Dan Seorim. Este loco, una vez que decide confiar en alguien, lo trata como a una persona real mientras que ve a otros como yo como menos que humanos. Es desgarrador. Claramente era necesaria una conversación. Observé a Doxeo en silencio durante unos 4 meses. Al final, decidí que era lo suficientemente confiable. Doxeo. ¿Qué pasa? De repente, me sorprende que me hablaras primero. Me gustaría hablar. En algún lugar tranquilo, solo nosotros dos. Me acerqué a Doxeo mientras los miembros del grupo estaban fuera. Me aseguré de que Goyuri no estuviera, así que ahora era seguro. ¡Ay, mierda! Me va a enterrar sin que nadie se entere. Al parecer, Doxeo no se sentía segura en absoluto. Sí, claro. Un buen líder de partido debe escuchar a sus miembros.
Bueno, no estaba seguro, pero al menos controlaba bien su expresión. A pesar de estar furiosa por dentro, mascaba su chicle con cara de póker. Entramos en una cafetería local con un cartel que decía: cerrado hasta el 20 de agosto. Hoy era 25 de octubre. El interior estaba impecable y ordenado. Me senté con cautela, pensando en el dueño que no podía organizar su corazón ni siquiera después de ordenar sus pertenencias. Bueno, ¿de qué se trata esto? Doxeo me miró con rostro sereno, ojos decididos y un corazón atemorizado. Desactivé la telepatía por un momento. No era adecuada para conversaciones serias entre personas. Primero que nada, te aconsejo que no te sorprendas demasiado. ¿Qué vas a decir? Vayamos directo al grano. Doxeo, sé que leíste una novela que crees que es la obra original de este mundo. El reloj de pared, que seguía funcionando porque la batería aún no se había agotado, marcaba con diligencia. Por desgracia, no era uno de esos relojes de cuco. A Doxeo se le cayó la mandíbula. ¿Qué? Por cierto, mi forma de hablar ahora es para cumplir con tus expectativas. Preferiría volver a mi tono habitual, si no te importa. Esto se sale de mi zona de confort. Espera. ¿Una novela? ¿Qué novela? No tengo ni idea de qué estás hablando. Gritó Doxeo. Claro, dices haber leído El punto de vista del regresor omnisciente. Quizás no lo sepas, pero tengo una habilidad llamada telepatía. Convierte los pensamientos superficiales en lenguaje y permite que el usuario los escuche. Mentira, no existe tal habilidad en la obra original. Doxeo parpadeó. Era una pregunta capciosa. No, es verdad. También sé que piensas que soy medio psicópata. Jamás dije eso. Negó con voz temblorosa, pero aún manteniendo su inocencia. Tenía el descaro de un político. Tras 10 minutos de conversación, aclaramos nuestros malentendidos, o mejor dicho, sus ideas erróneas parciales. Su expresión variaba enormemente mientras hablábamos. Ella murmuró con incredulidad. ¿Qué? Esto es una estafa. ¿Una estafa? En las novelas, los regresores nunca revelan sus secretos al protagonista. En este caso, yo soy el protagonista. En fin, suelen ocultarlo. Pero fue obvio desde el momento en que nos llamaron a la estación de Busan. Esto no sigue la lógica de una novela. Lo siento, pero el mundo no es una novela. ¿Lo era hasta ahora? Golpeó la mesa con la mano. ¿Y qué hay de tu tono? ¿Dónde está el Undertaker que mataría a sus compañeros en un abrir y cerrar de ojos? Sinceramente, para mí eso fue hace muchísimo tiempo. Imagina oír, ahora que tienes 50, eras un niño tan bueno a los 5 años. ¿Tanto tiempo? Sí, hace tanto tiempo. ¿Cuántos ciclos has tenido, desde tu perspectiva? 555 ciclos. 555, ¿qué pasa con ese número? No 55, sino 555, aunque el 10 patas fuera duro, no podrías haberlo matado ya. ¿Qué estás haciendo? Descuidando tus deberes. Chilló Doxeo como un reloj de cuco. ¡Ah! El 10 patas no es el jefe final. De hecho, es el más débil. Ella palideció. 10 patas, quien convirtió a Dan Seorin, la gran bruja y líder del gremio, en pollo frito, ¿es el más débil? Últimamente los he estado asando en brochetas. Mentira. Espera un segundo. ¿Undertaker? ¿Cuántos años tienes? Respondí con cautela. Hija, la edad no tiene importancia para un regresor. No. Sí tiene importancia. Veamos, incluso si asumimos 10 años por recorrido. 5.550 años. Me insto a acogerme a la quinta enmienda. No porque no tenga nada que decir, sino porque decirlo solo empeoraría mi situación. Como el hecho de que la duración media de cada ciclo sea superior a 10 años. Observó mi expresión con horror. ¿Qué? Eres un viejo. De ninguna manera, el protagonista que pensé que era tan genial es en realidad un anciano. Y así, viejo se convirtió en la forma en que Doxeo se refería a mí. Me sentí un poco deprimido. ¡Qué crueldad! Niño, espero que tú también llegues a mi edad. Desde el día en que salí del armario como regresor, mi relación con Doxeo mejoró rápidamente. También me sentí más cómodo porque dejé de fingir ser un tipo genial e insufrible, lo cual era divertido, pero ridículo, y Doxeo, que ya no sentía la necesidad de protegerse de un psicópata bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento, también se sintió más a gusto. Niño, vámonos.
¿A dónde de repente? Gangnam. Un poco más tarde, fui a Seúl con Dokseo, solos. Originalmente, había pocos parques al sur del río An, lo que hacía que el barrio fuera un lugar bastante malo para pasear. Sin embargo, desde que los residentes se mudaron al más allá, se había vuelto bastante agradable. 10 Patas se quedó atónito entre los edificios vacíos y abandonados. Incluso después de la desaparición de los residentes, permaneció como un verdadero guardián, vigilando los apartamentos. A los ojos de este cuidador, debimos parecer sospechosos. Inmediatamente extendió sus tentáculos, abalanzándose hacia nosotros. Dado lo sospechoso que se había vuelto el ambiente, esta reacción desmesurada era inevitable. De hecho, su juicio no estaba equivocado. ¿Qué otra cosa podría llamarse, aparte de sospechoso, a alguien que había pasado por cientos de regresiones y que había leído este mundo como una novela? Dokseo gritó y se escondió detrás de mí. ¿Estás loco? Es 10 Patas. Necesitas reunir a todos los despertadores de Corea para encargarte de él, así que ¿por qué estás solo? Respiración del regresor, quinta forma, sashimi de pulpo. Balanceé mi espada. 10 Patas era difícil de dominar debido a sus aterradores poderes regenerativos. Por mucho que le cortaran los tentáculos, estos volvían a crecer rápidamente. La condición de que ambos corazones tuvieran que ser destruidos simultáneamente tampoco era fácil. En otras palabras, desde el momento en que dominé los cortes de sashimi más rápido de lo que podía regenerarse, el Tenlex no era más que un pulpo vivo en una tabla de cortar. Tras mis 6 golpes, 10 Patas y los edificios abandonados que lo rodeaban se derrumbaron. Sus gritos quedaron sepultados bajo el estruendo de las estructuras derrumbadas. Cuando todos los edificios cayeron, todo quedó en silencio. ¿Oh, qué? ¿Se acabó? ¿De verdad se acabó? Murmuró Dokseo sin comprender. Sí, el jefe final del que hablaste ha muerto, así que ahora el mundo está en paz. Vayan a celebrar. Maldición. De verdad que te hiciste fuerte, ¿eh? Pero incluso con ese poder, ¿no puedes detener el apocalipsis? Me miró con un dejo de admiración. No puedo. 10 Patas solo es fuerte en cuanto a regeneración. No tiene rasgos molestos como inmunidad a ataques físicos o mágicos. Es realmente el más débil. De ninguna manera. Su expresión se endureció. Aunque ella ya me había creído, este incidente hizo que confiara completamente en mí. Dokseo disolvió el partido que había cuidado con tanto esmero. Parecía innecesario, pero se mantuvo firme. Por mucho poder que reuniera, no habría podido luchar contra 10 Patas, pero tú lo destruiste solo. Entonces mi grupo no tiene importancia, ¿verdad? Debería cambiar de estrategia para apoyarte lo máximo posible. Que su razonamiento fuera correcto o incorrecto era secundario. Gracias a ella, encontré una buena razón para separarme de Go-Yuri. Al escuchar la orden de disolución del grupo, Go-Yuri parecía increíblemente decepcionado, al menos, eso fue lo que me pareció. Quería estar contigo y con un Undertaker, ¿de verdad tenemos que separarnos así? Oh, supongo que la hermana Yuri todavía podría. Gag. Le pellizqué el brazo a Dokseo justo cuando estaba a punto de murmurar algo fuera de lugar. Le había explicado repetidamente lo aterradora que era Go-Yuri cuando estaba sola, pero cuando por fin llegó el momento de romper, le volvieron a lavar el cerebro. Solo entonces se recuperó. Lo siento, hermana Yuri, acepté ser su discípulo por un tiempo. Este anciano insiste en llevar solo a un discípulo, así que no podré ir contigo. Dokseo inclinó la cabeza profundamente como si realmente lo lamentara. Go-Yuri la observó con calma. Luego se giró para mirarme. ¿Exageré al creer haber vislumbrado la sombra de carne roja en sus brillantes ojos rojos? No se puede evitar. La relación maestro-discípulo es tan importante como la de padre e hijo. No es algo en lo que deban interferir extraños. Go-Yuri habló de una manera que me atrajo mientras me miraba directamente a la cara sin un solo movimiento. Me despido entonces. ¿De verdad estás? Sí, aunque nos separemos ahora, siento que nuestra conexión no se romperá. Seguramente nos volveremos a encontrar algún día. A pesar del estado del mundo, espero que ambos encuentren la felicidad. Go-Yuri retrocedió 2 pasos e hizo una reverencia elegante, como una noble. Luego, sin añadir nada más, bajó la colina sola. Pronto, su figura desapareció por la ladera. Ja. Dokseo se desplomó, su cuerpo entero se derritió al desaparecer la tensión. Incluso su gorra, que prácticamente era su cuerpo principal, se deslizó a medias. Así que decías la verdad.
¿Qué demonios fue eso? No le di mucha importancia antes de hablar, pero cuando empezamos, de repente pensé, ¿por qué soy tan fría con la hermana Yuri? Murmuró. Ella siempre es así, pero es un alivio que haya reconocido la importancia de una relación maestro-discípulo. ¿Qué dices? Me dijo que, aunque sea una relación maestro-discípulo, es peligroso que un hombre y una mujer anden solos y que debo tener cuidado. Nos miramos y giramos rápidamente la cabeza hacia la colina que Go-Yuri había bajado. Como la vimos bajar, ya debería estar subiendo la ladera opuesta. Las cigarras cantaban. No importa cuánto tiempo esperáramos, la figura de Go-Yuri no apareció. Vagamos por el mundo en ruinas. No quise describir ese colapso en detalle. Algunos lectores astutos quizá ya se hayan dado cuenta de que evité intencionalmente tales descripciones. Gracias a los esfuerzos de la Santa, Corea del Sur estaba relativamente segura. Sin embargo, su alcance solo se extendía a los despertados. No podía controlar a la mayoría de la gente común. Saqueos, incendios, violencia, quienes habían perdido a sus seres queridos por la violencia llenaron el vacío adoptando mascotas abandonadas. Las facciones políticas se convirtieron en feudos militares, y el ejército se volvió político. Los dedos de los empobrecidos, los primeros portadores de una epidemia sin precedentes, la desgracia se acumulaba sin cesar. Solo afronté las desgracias que pude controlar. Desgracias insoportables se transmitieron a los corazones de otros. Y no me hago el regresor solo para propagar epidemias. Una de las novelas que leí, la del personaje principal, el punto de vista del regresor omnisciente, tenía apenas unos 30 capítulos publicados. Un día, Toxeo dijo esto mientras se limpiaba con indiferencia lo que parecía sangre de la cara. En realidad, no era sangre, sino un pétalo de la flor roja de Udumbara, un organismo parásito de una epidemia feroz. Habrá oportunidad de mencionarlo en detalle en el próximo episodio. ¿30 capítulos? Sí, nunca leo una novela más corta, por muy interesante que parezca. Nunca se sabe cuándo un autor puede dejar de escribir. Creo que empecé a leerla unos 2 o 3 días antes de que se derrumbara la puerta de Seúl. Toxeo era de naturaleza similar a la mía. Solíamos hablar más de nuestras aficiones que de nuestras desgracias. ¿Dónde encontraste esa novela? Acabo de leer mi novela web habitual. Me di cuenta de que ya estaba en favoritos. Es como añadir algo a tus marcadores. Entonces, ¿hay un autor escribiendo el punto de vista del regresor omnisciente? No sé nada de eso, para ser sincera, no recuerdo haberlo añadido, pero mi lista de favoritos supera fácilmente los 200, así que pensé que lo había olvidado. Pero ahora que lo pienso, quizá lo puse en favoritos sin que me diera cuenta. Dijo Toxeo, masticando chicle. Mientras caminábamos por Onyan, un perro callejero grande se nos acercó. Toxeo lo abrazó. Nuestro grupo de 2 personas había ganado un nuevo miembro. Creo que es tu habilidad. ¿Habilidad? Unos días después, mientras nos aprovisionábamos de comida para perros a escondidas en unos grandes almacenes que un gremio había tomado, por suerte, la sección de mascotas tenía poca seguridad, le dije. Hay alguien llamado Seo Gyu. Su habilidad es crear y gestionar una comunidad en línea. Como las habilidades de los despertadores varían mucho, no sería extraño que la tuya se manifieste en forma de leer novelas. Pero ya conozco mi habilidad. Es generación de escudo. Eres un usuario con múltiples habilidades. ¿En serio? ¿No es súper raro? Lo es. Pero en la vida, te das cuenta de que un 1% de probabilidad no es tan improbable como parece. Ah, ya veo. Entonces tengo otra habilidad, leer novelas. Para mayor comodidad, lo he llamado publicación exigente. Publicación exigente. Ladró Darkness, el nombre del perro. Su sonido resonó por toda la tienda a oscuras. Oh, silencio. Toxeo intentó calmarlo, pero un patrullero ya nos había visto. Oh no, peligro. Vamos a correr. Eliminar al gremio que ocupaba los grandes almacenes habría sido fácil, pero más tarde se convertirían en un valioso aliado en la lucha por la humanidad. Huimos rápidamente. Darkness, acunada en los brazos de Toxeo, ladró felizmente. Unos meses después, al regresar de una reunión de coalición de gremios, Toxeo me preguntó. ¿No se parece mi habilidad más a la profecía que a la demanda de publicación? ¿Profecía? Sí, conocer la historia de tu vida es prácticamente lo mismo que predecir el futuro. ¿Sabes cómo los profetas de las novelas ven el futuro como imágenes vívidas, como en las películas?
En mi caso, se manifiesta en forma de novelas web, con las que estoy más familiarizado. ¿No te parece lógico? Oh, eso sin duda tenía sentido. Pero si la habilidad de Doxeo era la profecía, aún quedaban algunas preguntas por responder. Entonces, ¿por qué no hubo señales de nada extraño hasta el ciclo 555? ¿Qué? No lo sabes, Doxeo, pero desde mi punto de vista, este ciclo es muy inusual. En tus palabras, es como si un personaje extra despertara repentinamente a la habilidad de la profecía. Tu forma de expresarte es un poco extraña, pero aún así, es extraño. Quizás sea solo que el 555 es un número especial. Al fin y al cabo, rima con mi nombre. Doxeo se acarició la barbilla. Las regresiones no son un juego de números. Esa no puede ser la razón. ¿Qué será? En serio, ¿por qué no me acerqué a ti hasta el ciclo 555? Preguntó con un gesto de la cabeza. Nuestras preguntas finalmente fueron respondidas en un día lejano y cercano, cuando el ciclo número 555 terminó en un fracaso y se convirtió en el número 556. ¡Guau! El vestíbulo de la estación de Busan, lo leí en la novela. Pronto aparecerá el hada tutorial y le volará la cabeza al hombre que dice, maldita imbécil. ¿Por qué el protagonista viene de repente hacia mí? Esta vez, contacté primero con Doxeo. Esto, por supuesto, fue para impedirle a Goyuri que interfiriera. El inesperado suceso sobresaltó a Doxeo. Pero, al igual que en el ciclo anterior, confió en mí al ver la facilidad con la que derroté a las 10 patas. También reveló algo sorprendente. Pero viejo, está bien que andes conmigo así. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo se llama? ¿Schopenhauer? En fin, ¿no deberías hacer equipo con ese viejo maestro de la espada? Abrí los ojos de par en par. ¿Conoces al viejo Cho? ¿Cómo? Sí, claro, sale en la novela. En el ciclo anterior, Doxeo no había mencionado al viejo Cho. Aunque le había contado que había otro regresor, para ella era solo una historia secundaria, pues solo había leído hasta el 4º ciclo de la novela. Conocí al viejo Cho en el 6º ciclo. Sin embargo, ahora, Doxeo lo mencionó primero. Esta fue una evidencia innegable. La novela que leyó Doxeo tenía más capítulos. La miré fijamente. Doxeo, ¿cuántos capítulos de El punto de vista del regresor omnisciente leíste? Quizá 32, 33, algo así. Eso lo confirmó. A medida que avanzaban los ciclos, la novela que Doxeo leía iba añadiendo más capítulos. Si bien en el ciclo anterior solo había llegado a 30 capítulos, esta vez se habían añadido al menos 2 más. El estándar para esta creciente serialización era tan arbitrario como el capricho de un vendedor ambulante. A veces, se añadía un solo capítulo a lo largo de 60 ciclos, mientras que otras veces, se añadían 2 capítulos después de uno solo. Era completamente aleatorio. Fue necesaria una mayor exploración para determinar los criterios exactos para agregar capítulos, pero había una cosa de la que estaba seguro. Este niño está siguiendo el camino de mi vida. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Con un paso ligeramente más lento, a un ritmo ligeramente detrás del mío, pero todavía a una velocidad constante, Doxeo me estaba siguiendo. Antes de llegar a los 30 capítulos, Doxeo no habría leído la novela. Dijo que nunca había leído novelas más cortas. Así que solo la leyó por primera vez cuando llegó a los 30 capítulos. Eso fue durante el ciclo 555. La suposición de Doxeo era correcta. Su habilidad era profecía. Simplemente no se había dado cuenta y la había desperdiciado durante 555 ciclos. Pero no es una profecía perfecta. Según la mitología griega, el dios y profeta Prometeo tenía un hermano menor, Epimeteo. A diferencia de Prometeo, cuyo nombre significaba previsión, su hermano Epimeteo significaba reflexión posterior. Estos hermanos dieron origen a los términos prólogo y epílogo. Doxeo era Epimeteo, quien había despertado a la profecía. Su profecía no fue rápida. Fue más lenta que cualquier otro profeta, siguiendo las huellas que yo había trazado mucho antes, con un desfase temporal de unos 5000 años. Sin embargo, a pesar de ello, Doxeo seguía con constancia cada uno de mis pasos. Cuando crucé el ciclo 555, ella alcanzó su 5º. Cuando yo cruzara el ciclo número 560, ella estaría en su 11º. Entonces algún día, muy lejano en el futuro, Doxeo también alcanzará el ciclo 555, ¿no es así?
Que la historia no era ficción. Que lo que parecían cuentos de otro mundo eran en realidad historias del suyo propio. Que me conocería a mí, el protagonista, viajaría conmigo por el mundo, trataría con señores de la guerra y adoptaría un perro. Todo esto algún día sería serializado en la novela de Odoxeo, y ella lo leería. Me di cuenta de este futuro y temblé levemente. Sentí como si un rayo de luz hubiera atravesado el mundo, donde la destrucción parecía inevitable. Doxeo ladeó la cabeza ante mi reacción. Viejo, ¿qué pasa? De repente, me picó el antebrazo derecho. Las últimas palabras de Seorin resonaron en mi cabeza. Tienes sueños similares a los míos. Tú también avanzas como yo, reparando las vías de este mundo destrozado, una a una. Las vías que destruyeron los 10 patas, las líneas abandonadas que otros monstruos dejaron rotas y destrozadas. Si las arreglamos paso a paso, con el tiempo, las vías se conectarán de una estación a otra. Entonces otras personas también podrán caminar por esas vías. Sí, al final, Seorin tenía razón. Lo que murmuró entonces fue solo una esperanza, y yo acepté sus últimas palabras porque yo también compartía esa misma esperanza. Pero ahora, después de más de 5000 años, la realidad finalmente había alcanzado nuestras esperanzas. En ese caso calmé el temblor en mi corazón. Esperaré a que este niño me alcance. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que Odoxeo llegue a la estación del ciclo 555. Ese ciclo era como la caja de Pandora. Cuando Doxeo se diera cuenta de que la novela que leyó era en realidad la trama de la realidad, este mundo cambiaría radicalmente. Como regresor, una nueva alegría, la alegría de esperar, se había añadido a mi vida. Y así, esperé. Terminó el ciclo 556 y luego el 557. Oye, viejo, no puedes abandonar al viejo Cho así. Gritó Doxeo al llegar al ciclo 581. Debió haber leído los últimos capítulos donde el viejo Cho se había ido de vacaciones indefinidas. Sonreí con suficiencia. ¿A quién abandoné? Nada podría haber sido más injusto. ¿Yo, abandonar al viejo Cho? No, él me abandonó mientras yo nunca me di por vencido. Ella estaba confundiendo la secuencia de los hechos, el agresor y la víctima. Pero interpretar una novela y comentar su contenido siempre depende del lector. A medida que se agregaban nuevos capítulos y avanzaban los ciclos, Doxeo seguía dejándome comentarios. Guau, ¿cómo se derrota al jefe de Udumbara? Imposible, todas las constelaciones mentían. Habilidad para construir comunidad, ¿qué clase de habilidad basura es esa? Sí, Marion es un completo troll. Nunca podría llevarme bien con alguien así. Rarezas de los juegos en línea. Guau, ¿en serio? ¿Había tal truco? Nunca se mencionó en el original. ¿Qué le pasa a Go Yuri? ¿Acaso es humana? No es un monstruo. Como un lector que deja comentarios para el autor, Doxeo gritó y se quejó. No es que yo fuera el autor ni nada, pero acepté generosamente sus comentarios. Aunque todavía era infantil a mis más de 5000 años, al menos sabía cómo dejar que los demás se adentraran en mis límites. Sigue, Doxeo, apresúrate. Puede que seas más lento que yo, pero tus pasos son más rápidos que los de cualquier otro. Explora mis fracasos, mis guías y mi historia de vida. Aunque mi vida originalmente era para los demás, ahora también es para ti. Por supuesto, no toda esta espera fue divertida. Finalmente, Doxeo leyó hasta el ciclo 52, cuando fundé la sexta tienda de conveniencia internacional con las hadas. Y a partir de entonces, su forma de verme cambió radicalmente. Viejo. ¿Qué es? Sabes, eres un completo psicópata. Podrías dejar de hablar de ese Genet, y no hablar tanto de romance de los 3 reinos. Doxeo, tengo mis razones para mencionar los hilos de los 3 reinos. Si no lo hago, cierta anomalía... Basta. Tu forma de hablar no se corresponde con tu edad. O quizás ¿cuántos años tienes? Invoqué mi derecho a guardar silencio y tomé mi café en silencio. No tenía sentido intentar salvar mi imagen manchada cuando sabía mejor que nadie que era insalvable. Así es. Puede que esto suene ridículo, pero a veces, solo a veces, extraño los días en los que Doxeo temblaba, confundiéndome con un regresor de corazón frío. Deberías intentar envejecer como yo algún día, mocoso.